Cualquier otra cosa o me pueden comentar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué se nos viene? ¿Qué se nos viene ahora? Mira, vamos a empezar a interactuar entre las funciones y la condición de concatenar, bien digo, de concatenar expresiones y valores, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Se recuerdan que en algún instante hablamos en una condición continua sobre que, no me recuerdo si fue en acá, se recuerda que hablamos de una arreglo, de unos sistemas de, en este caso, de selecciones de datos. Entonces, ahora, si esto se hace un poco más complejo, empezamos a entender que los elementos de condiciones de manejo de selecciones de datos empiezan a ser más amplios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando empiezo a tener un conjunto de datos, en este caso quiere decir una, una, una cantidad amplia por ejemplo, un listado inmenso. Por ejemplo, vamos a tener un listado inmenso. Vamos a seguir avanzando con los sí, con la función y todo eso, pero prefiero que lo vayan viendo con ejemplos, que lo vayan utilizando con ejemplos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner este objeto acá. Entonces, imaginemos que este objeto que está acá es un cajón de datos, pero muchos datos que están desordenados, armados, un montón de cosas. Entonces, estos datos van a tener ciertas características, van a tener tipos, van a tener un nombre, van a tener una ID. Ya. Entonces, aprendimos hace poquito que yo cuando quiero entender y poder trabajar con una propiedad de los datos, es decir, listas o cadenas de valores, yo debo llamar a mi amigo arreglo. ¿Se recuerda de ese punto? Entonces empezamos a llamar a nuestro amigo arreglo. Y los arreglos nos sirve para poder concatenar los datos. Ojo, la propiedad de los arreglos o array es muy evolutiva, ojo, es lo que más hoy día es la base de una estructura muy utilizada. Entonces, acá pueden existir muchos tipos de datos, pueden existir, eh, no sé, bueno, IDs, nombres, identificadores, muchos tipos de datos, como un cajón de mucha información. Entonces, o no sé, como una cantidad enorme de información, ID, nombre, tipos, etcétera. Entonces, para yo poder trabajar y aceptar esta condición, es decir, empiezo a tratar el dato, necesito ocupar una propiedad que se llama los arreglos. Los arreglos están tratados en una condición, recuerden que cuando yo los voy a expresar siempre en un corchete. Siempre lo voy a expresar en un corchete. Entonces, y los arreglos tienen dos propiedades, súper importantes. Propiedad número uno, tienen voy a dejar acá, un índice o un index. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque los arreglos, en rigor, lo que hacen es que necesitan organizarse. Entonces, cuando empezamos a entender este punto y empezamos ahora a aplicarlos, empezamos a utilizarlos, yo para trasladar esta información, o esta caja de información, o este montón, este listado de lo que sea, imágenes, lo que ustedes quieran realmente, o lo que esté implementado, necesito formular un arreglo. Ese arreglo lleva una condición de índice. Recuérdense que la propiedad del índice está asociada a valores, el valor, ¿y cómo recibo la propiedad de los valores? Recibo los valores con corchetes, es decir, acá voy sumando los valores, acá voy recibiendo los valores, entonces X, y con coma. Vamos separando los Z, etcétera. Pero recuerden que este tiene una propiedad del índice y el valor del índice inicial siempre es cero. Y cero implementa la condición de decir, si yo tengo, por ejemplo, si yo empiezo a separar aquí los valores, por ejemplo, digo que este valor es X, este valor es X, ¿verdad? Entonces tengo aquí este arreglo que está entre corchetes, recuerden, tengo este valor X, entonces si tengo este valor X, voy a pintar de este color, y tengo su índice, recuerden que su índice, si es el primer valor, va a llevar el índice valor cero. Eso es lo más importante. Si tengo el valor, entonces automáticamente tengo el I, que es el valor uno. Entonces, si yo los cuento, cuando yo quiero contar el valor,
para poder contar la cantidad de datos, se llama largo. O sea, si aquí yo le digo, oye, quiero saber cuántos valores hay, entonces tú estás preguntando el largo del array. O el len en inglés o el largo, ¿ya? Len en inglés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo transito esta propiedad, lo que está sucediendo es que si yo tengo Y, Z, y así sucesivamente, el índice se va a empezar a interpretar. Ese es un factor súper importante, es decir, índice cero tiene el valor X, índice uno tiene el valor Y. Entonces, toda esta caja de condiciones, los arreglos o listados, o, ojo aquí porque se pueden topar en otros lenguajes, que los arreglos dejaron de ser una propiedad em, muy, a ver, es un poco complejo, pero no es tampoco algo como muy, pero la evolución, que igual manera JavaScript tiene una propiedad, se definen como las colecciones, ¿ya? Así que también se van a encontrar ahí, si van a la literatura, se van a encontrar con una evolución, es decir, o hablo de arreglo o hablo de colecciones. Ahora, cuando yo hablo de colecciones, yo hablo ahí, hablo un poquito ya, yo puedo, cuando estoy hablando de colecciones, ya yo puedo hablar de una condición clave-valor, pero, o sea, y, y valor, y vale. Aquí sí, y esta propiedad, esta es una condición evolutiva, key and value, ¿ya? Entonces, esta propiedad, esta condición evolutiva son las que en un momento se van a poder empezar a topar también. Ahora, esto no es 100% sociable, aplicable con el modelo de JavaScript, pero también lo tiene, ¿ya? Pero ¿con qué te vas a topar más? Con los arreglos. Te vas a topar fuertemente más con los arreglos, y los arreglos van a estar ahí bien presentes. Entonces, lo más importante es entender que cada arreglo tiene un índice. Aquí en las colecciones tiene una key y tiene un value. Entonces puede ser A, pero el key equivale a una cardinalidad. Entonces, una cardinalidad es lo mismo cuando trabajamos con un container, por ejemplo. Acá lo voy a agregar acá. Cuando yo trabajo aquí con una propiedad de container, voy a agregarla acá, mejor voy a hacerlo acá. Pero, bueno, vamos a llegar en algún instante, pero no es parte asociado sobre lo que ustedes van a estar tratando. Entonces, luego hay más opciones que van a empezar a ver que nos van a apoyar con la condición de las variables, perdón, de los valores que tienen un array, etcétera. Entonces, cuando esto ¿cómo se interpreta? Como un container, clave valor. ¿Qué es clave valor? Puede tener la letra, un número por un lado o letras por otro. Entonces, y tú puedes hablar de una cardinalidad. Entonces, cuando hablas de cardinalidad, hablas de direccionamiento, hablas de matriz. Entonces, aquí hablamos de matriz, cardinalidad. Ahora, la cardinalidad es como una matriz. De hecho, es una matriz. Entonces, JavaScript tiene la propiedad de poder trabajar con propiedades de cardinalidad, pero estas propiedades de cardinalidad están asociadas sobre elementos de manejo de clave-valor. Los elementos de clave-valor en JavaScript, ojo, o sea, prácticamente en todos los modelos de JavaScript, los elementos de clave-valor, es decir, A1, A2, A3, A5, A7, igual que un Excel, o igual que o mejor más que un Excel, igual que una, una tabla de datos o de números, lo que sea, eh, para yo poder llegar a la propiedad clave valor de la interpretación, necesito en JavaScript una regla. Entonces, en ese aspecto, es base. Entonces, vamos a entender ahora cómo trabajamos con los. Hemos ocupado un poquito, pero ahora vamos a empezar a trabajar con ella un poquito más fehaciente en un ejemplo, y lo vamos a empezar a aplicar como tal. Entonces, recuerden, tenemos un montón de ID, nombres, em, tipos de datos, imágenes, de todo un poco. Entonces, ¿cómo yo lo recibo? Ahora,
Ojo con este punto, porque aquí después viene una evolución. Las colecciones empezaron a tener unas propiedades de objetos. Recuerden que las propiedades de objetos son como el resultado de ciertas funciones o de ciertas cosas, que después lo vamos a empezar a detallar un poco más, no tan después, ya casi luego. Entonces, cuando, esto es lo más importante, cuando empezamos a hablar de una condición nativa, hablamos de arreglo, es decir, una condición de datos cerradas en unos corchetes. Estos corchetes me van a ayudar a poder entender los valores. Los valores están separados por coma. Ese valor va a tener un indexador. Ese indexador parte en el valor cero. No olvidar ese punto, parte en el valor cero. Luego, si yo esta condición se evoluciona, es decir, empiezo a tener un poco más de enriquecimiento del dato, en JavaScript necesito igual contar con una regla. Igual. Eso es un punto que, vamos a tener, que no tienen que olvidar, ¿ya? Aunque ya ves que empieza a hablar de colecciones, que son entidades clave de valor con una cardinalidad, como una tabla de dinámica, como una tabla Excel o como una tabla de hoja de cálculo, aún así va a necesitar de la regla, sí o sí. Va a haber una evolución, que la vamos a ocupar también. Ya la evolución después es una propiedad de objeto de datos. Ahí después les voy a indicar qué es lo que es. Pero esto es la base para poder de hecho, todas las condiciones de las cuales ustedes hoy día se están hoy día tratando, como por ejemplo, cuando yo recibo los datos de, no sé, pues prendo mi celular y recibo los datos del clima, vienen en un formato de una entidad de arreglo. No sé, quiero conectarme a mi banco, me autentifico y envío una propiedad, viene una propiedad de arreglo. Entonces, es súper importante. Entonces, ¿y qué mejor importante que aplicarlo? Entonces, vamos a aplicar ahora esta integración, cómo la podemos ocupar. Los arreglos pueden estar declarados como instancias crudas, o sea, fijas el comando, o en funciones, no más recomendable en funciones, que recuerden que son conjuntos de ciclos que hemos estado tratando de a poco. Vamos a ocuparlo ahora. Entonces. Vamos ahora a nuestro código. Entonces, voy a crear un nuevo HTML. Este HTML vamos a imitar como ¿cómo puedo decirlo? Como un administrador de gastos, ¿ya? O sea, vamos a administrar un administrador de gastos. Entonces, este punto, lo que vamos a generar ahora es que podamos eh, trabajar con este pseudo administrador de gastos, llamémoslo. Bueno, va a ser como un administrador de gastos básico, pero que van a tener que entender cómo traslada la propiedad de los valores y cómo estos se van llevando de un lado para otro y cómo se orquestan, podríamos decir. Entonces, vamos a hacer este administrador de gastos o cuenta corriente, como quieran ahí, o el principio de una cuenta corriente, no sé, como quieran ahí hablarlo, y vamos a trabajar con él. Entonces, vamos a ocupar ahora. Entonces, lo primero, vamos a iniciar acá, aquí mismo. Entonces, le vamos a poner cuenta, cuenta, la cuenta, ya, agregamos este propiedad. Entonces, vamos a hacer aquí un tipo de cuenta. Empecemos a trabajar ahora. Entonces, ¿qué es lo que va a tener esto? Esto va a tener un poquito de simplicidad en el contexto. ¿Por qué un poquito de simplicidad en el contexto? Vamos a empezar a enriquecer un poco más estas propiedades, ¿ya? No nos vamos a preocupar tanto del diseño, nos vamos a preocupar más de la funcionalidad. Ahora, ¿qué quiere decir este punto? Vamos a ir a buscar un amigo, y creo que no sé si alguna vez lo han podido utilizar, un amigo que va a ayudar que les va a ayudar especialmente a la propiedad del diseño, y lo vamos a ocupar. Entonces, este amigo es una administrador que se llama Bootstrap. No sé si han podido tener en algún instante toparse con este amigo. Es un buen. Entonces, vamos a ocupar esta propiedad que se llama Bootstrap. Bootstrap me va a ayudar a mí a poder em,
dejar un poco más lindo el contenido ya viéndolo de esa forma. O sea, no me va, no me voy a estresar tanto con utilizar las propiedades de yo generar en este caso, de yo generar el modelo de diseño, sino que me voy a apoyar en Bootstrap. Ya, Bootstrap es como múltiples condiciones de template, es como un manejador de template de estilos, ¿ya? Acá están las propiedades, aquí enseña cómo un poco poder utilizarlo. Tiene algunos temas del cual ustedes pueden empezar a ocupar que ya están previstos, o sea, pueden bajarlos, pueden trabajar con algunos de ellos. Algunos los cobran, otros no los cobran. Por ejemplo, creo que este lo cobra, sí vale $40, pero por ejemplo tiene estas propiedades y son como templates ya hechos, son como planillas ya hechas. Entonces aquí tú puedes empezar aquí a poder trabajar acá haciendo, y lo puedes ir complementando con código. Ya perfectamente este gráfico lo puede traer no sé, un dato de alguna base de datos, etcétera. Perfectamente lo puede traer y aquí podemos crear aquí no sé, si se dan cuenta son cosas que de las cuales ya están previstas y son bastante buenas, o sea, tiene bastante buen diseño. Hay cosas que también pueden ser, no, creo que tiene un lugar que tiene algunas templates que son gratis, que también los puedes empezar a utilizar también. Y nos vamos a apoyar en esto. ¿Cómo utilizamos esto? Eh, a ver, si ustedes van acá a la parte de documentos, si se dan cuenta, dice crear un nuevo índice, iniciar bootstrap demo y lo pueden ocupar de esta forma. Entonces dice, mira, genera un bootstrap demo y dile hello world. Tienes dos opciones generalmente. Puedes traerte la configuración o traerte la base del template o puedes ya hacer una referencia vía web. No es tan bueno, pero sirve. O sea, ambas instrucciones en este caso son funcionales. O sea, no hay ningún inconveniente en ese aspecto, lo puedes tratar, ¿ya? Entonces, cada de estas condiciones de Bootstrap son las que yo necesito. ¿Cómo lo implemento? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo genero? ¿Cómo puedo iniciar? Entonces, dice, puedes generar una propiedad, puedes traer, puedes bajar la propiedad o sencillamente la puedes invocar. ¿Cómo la invoque? ¿Cómo la bajo? ¿Ya? Como son referencias de estilo, pero además tienen referencias de script, para que la interacción se pueda aplicar correctamente, ¿ya? Entonces, yo acá, de hecho, mira, aquí, de hecho, lo más importante, hay una propiedad que se llama vía CDN. Vía CDN quiere indicar que yo lo voy a invocar en mi página web. Ahora, ¿qué puede suceder? Aquí está un poquito riesgoso. Aquí lo más normal es que tú puedas bajar los paquetes y dejarlo en tu proyecto. Es como lo ideal, para que en el caso que el Bootstrap no esté disponible. ¿Qué puede pasar? Ojo, puede pasar algunas veces. Hay algún instante que pueden estar ahí asociados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ocupar un poco de esto? Lo vamos a enseñar ahora. Ojo, al ser un template manejado, ya las condiciones especialmente las propiedades del concepto de las llamadas de los elementos, en este caso, clases, ID, identificador, ya están previstas. No tenemos que crearlas, tenemos que solamente invocarlas. ¿Ya? ¿Queda claro ese punto? Entonces vamos a ocupar ahora un poquito vamos a ocupar Bootstrap, vamos a empezar a enriquecer nuestro diseño. O sea, no nos vamos a preocupar tanto del diseño. Entonces, Bootstrap aquí tiene varias estructuras, como por ejemplo, que tú puedes empezar a tratar. O sea, cómo puedes llamar las propiedades de los colores, los modos que existe, el dark mode, que es súper importante. Así se ve un default brown, o sea, así se ven los listados a través de un botón. No sé, puedes empezar las columnas, cómo se van graficando los modelos de las columnas, las puedes ver de esta forma. Entonces, si se dan cuenta, mira, ahí está el div, y en el div, de hecho, puedes probar tal cual acá, que puedo hacer la prueba acá mismo, puedo agregar ese div. Obviamente, no, como no he llamado aparece acá, pero ahora quiero llamar a la propiedad. Entonces, si yo quiero llamar hoy día, quiero ocupar perdón, quiero ocupar este bootstrap, entonces lo que debo hacer es como, primero, integrarlo. Entonces, ¿cómo lo voy a integrar? Mira, lo más importante de esto, entiendan que cuando yo estoy llamando a la versión correspondiente que estoy utilizando, ojo con esto,
Mira cómo se llaman las clases ya están definidas. Yo no tengo que hacer nada, ya eso está listo, no tengo nada más que hacer. Entonces, puedo tomar la última, aquí están sus versiones, o las versiones previas. Por ejemplo, yo voy a tomar la 513. Voy a tomar la 513. Entonces, si voy a la 513, las columnas las vemos de esa forma. Por ejemplo, por ejemplo. Entonces yo aquí puedo, ya, como ya me llevé una farsa de columnas, entonces le voy a decir, mira, quiero que por favor me ayudes a poder referenciar. Y me dice, referencia al estilo agregando esta línea de texto. Entonces la voy a copiar, la voy a referenciar, no voy a bajar. ¿Ya? Voy a referenciarla y la refiero acá. Obviamente, ¿ves? Entonces ahí, todo ese gran lo voy a agregar ahí. Vamos a ver qué está sucediendo. Ya hizo algo. Ya empezó. Entonces, solamente con ese punto, miren, solamente con agregar ese link de referencia de estilo. Entonces, si quieres que genere más cosas, o sea, si quieres que los componentes se puedan usar con funciones JavaScript, agrégate otras condiciones. Ya aparecen estas dos de acá. Perfecto. Entonces yo las voy a agregar para que tenga un poquito más de interacción. Las voy a agregar acá. Las voy a agregar. Tal cual, chicos, tal cual. Y vamos a empezar a interactuar. Perfecto. Entonces, ya está propiedad, ya está lista para poder interactuar. Si se dan cuenta, ya está tomando un contexto ya de asignación. Ahora, si yo quiero, no sé, eh, bueno, aquí también te entrega cómo poder hacerlo en forma, copia esto y empieza el template. Bien, podemos hacer eso. Mira. Ya me olvido de esto, me olvido de todo esto. Y inicio el template, ahí está mi Hello World. Entonces, Hello World. Ya, y si se da cuenta, un Hello World bonito, está, se ve bastante eso. Entonces, en ese aspecto, podemos tratarlo de esa forma. Ahora, ¿qué sucede cuando yo genero un link de reference? Recuerden, si no está disponible el link, no vas a tener el estilo. Entonces, recomendable bajar esto. Ahora, ¿cómo bajo esto? Tienes dos opciones. Copio la URL. ¿Y qué me voy a encontrar ahí? Esto. Y lo llevo a un archivo. Respeto el nombre, bootstrap.me, y lo dejo en una ruta. Y lo referencio en mi hrefs y voy a tener el mismo resultado. Entonces, y para los scripts es lo mismo y para las demás profesiones exactamente lo mismo. O sea, yo no, tiene una proporción de manejo idéntica. Entonces, todo esto lo copias en un archivo y lo guardas en tu proyecto. Entonces ahí tienes otra opción y lo referencias. En vez de referenciar una URL, referencias un archivo. ¿Les queda claro? Esto Sí, es profe. Bootstrap. Bootstrap. Ya, vamos a ocupar Bootstrap entonces. Aquí es un desmadre, como dicen ya, vamos a ocupar acá. Entonces vamos a hacer gas. Perfecto. Vamos a empezar a trabajar. Voy a ocupar, a ver, voy a ocupar las versiones de link de Bootstrap más definidas, las voy a ocupar estas dos, ¿ya? De igual manera yo te voy a entregar el código, así que tranquilo por ese lado, ¿ya? Así que en ese aspecto, tranquilidad. ¿Qué es lo que vamos a generar ahora? En el body, como yo debo respetar lo que Bootstrap me indica, yo lo primero que voy a generar es un container y le voy a entregar una propiedad un poco resumida en el contexto de la vista. Entonces, ¿qué es lo que genero acá? Voy a generar en el body, voy a copiarlo, o sea, para que sea más rápido esta integración, voy a copiarlo y termino en esta propiedad. ¿Qué es lo que voy a generar? Ojo, les voy a pasar esto, así que deberían verlo de esta forma. De esta forma deberían ver todo esto. Entonces, bueno, yo les paso esto. Tema, eh, ah, eh, mira, voy a hacer algo rapidísimo. Pueden ir al GitHub y se lo entrego de inmediato. ¿Les parece? ¿Hoy día qué clase es? Hoy día es A 12.
Estamos a 29 de agosto. El 29 de agosto, esto sería, voy a agregar bootstrap, gastos. A ver, gastos 29 de agosto. Entonces pueden ir ahora al, ¿cómo le agrego? Bueno, da lo mismo. Home HTML lo voy a dejar arriba, ¿ya? HTML, aquí estoy generando la proporción. Ahí está el div. Entonces, mira, la primera propiedad que van a tener ahora ustedes para poder trabajar. Entonces, si me avisan si ven cómo lo tratamos. Ya estaría en este momento gastos 2908, así le agregué a la carpeta el home.html por el momento y ya está en, la en el GitHub para que lo puedan validar. Entonces, qué es lo que vamos a empezar a generar? Deberían verse de esta forma. Una cuenta de pago. Ya, saldo actual, agregar un pago, una transacción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a agregar pago. Bueno, esto no está haciendo nada. Está haciendo algunas pruebas, los montos, servicios. No, no sucede nada. Ya, no sucede nada, nada, nada. Pero si se dan cuenta, ya está con una condición, todo lo que corresponde a la estructura, en este caso, perdón, todo lo que corresponde a la estructura de modelo del graph y de todo el diseño, ya está listo. O sea, no tengo mucho más que ya solamente empezar a trabajar con ella, nada más que una propiedad de diseño. Entonces, ahora empiezo a trabajar con ella. Entonces, como ya resolví el diseño, ¿por qué? Porque estoy ocupando Bootstrap, ya está resuelto. O sea, agrego unas celdas, agrego un div, voy a agregar una línea de transacciones. ¿Qué es lo que quiero generar? Quiero agregar la descripción de un pago, no sé, gas, el monto, le quiero asignar una categoría y esto se va a sumar al saldo. Luego, estos se van a empezar a ordenar por transacciones, de la más reciente, así, de la mayor a menor, de esta forma. Y además voy a tener una tabla dinámica abajo. Y además le voy a agregar un gráfico. Vamos a hacer todo eso hoy día, esperemos, que nos dé el tiempo. Vamos a hacer todo eso hoy día. Voy a agregar la condición del pago, va a sumar acá el saldo actual, voy a hacer una tabla de transacciones, es decir, cómo las voy ingresando, voy a tener ordenada por fecha o por monto, y una tabla dinámica que me va a que me va a indicar la categoría del gasto y el mes. Y genero la condición de la actualización de las tablas. Eso es todo. Entonces, ya además, perdón, un gráfico del gasto que estoy generando. Eso es todo lo que vamos a generar hoy día y vamos a tratarlo con este principio, ojo, el principio que está acá, que es como yo voy proporcionando y cómo voy entregando los datos de esto. Y ahí cómo se van trasladando. Ya entendemos cómo se traslada y ahora lo vamos a empezar a ocupar. Y vamos a empezar a ocupar algunos ciclos que son súper importantes también por ahí. Dudas, no sé, dudas, preguntas, consultas. ¿Es entendible? ¿Es entendible lo que vamos a generar hoy día? Sí, Ya, profe. ya. HTML, listo. No tenemos nada más que hacer. O sea, ¿por qué? Porque en este momento, recuerden que yo lo puedo tomar y lo puedo bajar. Y al bajarlo, yo puedo guardarlo y lo puedo referenciar. En vez de poner un referencia hacia una página web, lo referencio a una carpeta. Ahí Deberíamos tenemos, haber perdón, digamos, disculpe, deberíamos ver un formulario, ¿no? deben ver esto deben ver exactamente esto. Ese ya, perfecto. Tal cual. En el código que le acabo de entregar, deberían ver eso tal, pero tal cual. Perfecto. Entonces, para evitarme hacer todo esto, ya saben hacer un tip, ya saben hacer un formulario, ya está listo, se lo entrego listo, está listo. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Muy Entonces, vamos a bien. agregar un pago, una transacción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero, como yo voy a agregar un pago, o sea, voy a agregar como un gasto, sorry por mi spanglish, a veces pero esto voy a agregar un gasto, ¿ya? Después de hecho lo podemos mejorar que después se transforme como un administrador de cuenta corriente, si quieren una cosa así, o de cuenta de banco, pero voy a agregar un gasto. Ese gasto le tengo que llenar su descripción, el monto y una categoría, servicios, comida, arriendo, no sé, lo que ustedes busquen ahí. Eso se va a sumar al saldo. ¿Qué quiero decir eso? Que cada gasto, esto va a ser una sumatoria
Y esto va a ser las transacciones que me va indicando cuándo ingresaron, la fecha y la hora, y en los montos, y los va a ordenar de esa forma. Abajo me va a indicar los gastos, el gráfico de gasto que va sucediendo. O sea, de acuerdo a que yo vaya sumando la descripción de los gastos, este gráfico va a ir creciendo, se va a ir haciendo un gráfico. Automático también. De hecho, vamos a aprovechar las propiedades de, como estamos ocupando Bootstrap, vamos a ocupar las propiedades de algunas librerías que Bootstrap también te ofrece o que acompañan la condición de Bootstrap. Y luego una tabla dinámica, que me va a ayudar la tabla dinámica. Recuerden que la propiedad de las tablas dinámicas me ayudan a poder entender cuáles son mis probabilidades de concentración de gasto, en qué categoría estoy gastando más, por ejemplo, estoy gastando mucho en alimentos. Ahora, ojo, todo esto lo vamos a estar ocupando ahí solamente. Ojo, no se está guardando en ningún lado. O sea, yo agrego estas condiciones y voy a hacer esto, y voy a cerrar la página y no va a haber nada a la vuelta. Ya no hay nada persistente. Vamos a hacer eso igual después, pero tranquilo, tranquilo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Se va entendiendo? Sí, se entiende. Vale, entonces, vamos ahora a generar el JavaScript, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque JavaScript me va a entregar toda esta interacción. Entonces, lo primero, voy a generar mi JavaScript. ¿Alguien me habló, perdón? ¿No? Bueno, Todo bien. entonces, le voy a poner, al JavaScript le voy a poner page.js. Debe agregarle como quiera. Ustedes ahí mandan, ustedes ahí, díganle, háblenle, no sé, como ustedes quieran. Luego de ese punto, dentro de este punto del JavaScript que vamos a generar, tenemos que entender que yo voy a tener que, ojo, voy a tener que recibir los pagos. Entonces, para poder recibir los pagos, yo necesito recordar el principio de decir, si yo recibo datos, y son más de un dato, o una colección de datos, o un montón de datos, o una caja de datos, necesito ocupar arreglos. ¿Por qué? Porque necesito que estén ordenados, porque si me lo entregan desordenado, no voy a... Porque imagínate, lo que voy a hacer ahora, voy a agregar una descripción, un monto, una categoría y un valor. Pues, o sea, imagínate. Entonces, imagínate que llegan desordenados. ¿Cómo va a complicar eso? Entonces necesitamos que esa propiedad la controle JavaScript. Y JavaScript me dice, necesito recepcionar esos datos y que yo los voy a ordenar y los voy a ordenar en un arreglo o en una lista a través de una condición de arreglo. Ahora, ¿cómo genero eso? Súper importante. ¿Cómo genero ese punto? Primero que nada, voy a generar mi JavaScript. Primero, voy a ocupar una condición de variable y voy a agregar que diga payments, ¿ya? O pagos. Como yo voy a recibir esos pagos y necesito ocupar ahí, voy a ocupar el principio. Me dice, ya, si yo voy a recibir pago, voy a recibir varios datos, varios listados, en variados órdenes, pero los órdenes todavía no los voy a precisar. Entonces, ¿qué es lo que voy a generar? Voy a generar un arreglo vacío. ¿Qué es lo que es un arreglo vacío? Que voy a recibir todas estas propiedades que le acabo de hablar. ¿Cómo genero un arreglo vacío? Así, mira. Listo. Generé un arreglo vacío. Gracias a JavaScript. Eso es lo bueno de JavaScript. JavaScript en este momento tiene una variable llamada payments, que le puse payment, o pago, como quieran llamarlo ustedes, y de tipo LED. Eso quiere decir que es funcionalmente amplia. Recuerden ese punto. No ocupamos var. Tampoco, no podemos, si yo hago esto, podría cumplir la condición de ingresar múltiples pagos, ¿no? Pregunta de prueba. Ya sé que profesor Ricky te estaba copiando en el otro lado y viendo. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto, primero tenemos una variable tipo LED. Ahora yo digo, no, vamos a trabajar como constant. No se puede. ¿Por qué no se podría? Porque si es constante no podemos cambiar el valor. Exacto, Ya. muy bien. Aunque esto sea un arreglo, un string, no, va a tener el valor y no se va a cambiar. Entonces, ojo. Ahora, pero si yo quiero que constant se mantenga y quiero cambiar el valor, sí, lo puedes convertir, recuerda. Llamas a otra variable, llamas a constant y la conviertes, que fue lo que hicimos la clase pasada. Esto va a ser una variable LED. Ahora, vamos a tener una variable balance o balance. ¿Ya? ¿Por qué balance? Porque balance es lo que me va a mí a ayudar a poder recepcionar la sumatoria de los gastos. Ahora, como no tengo claro la propiedad de la sumatoria de los gastos y voy a tener que recibirla, entonces tengo que generar un valor numérico principal base, cero, inicial.
y se acabó. Ahora, como se recuerdan que tengo que hacer dije que esto va a tener un gráfico, entonces voy a crear una variable que me reciba el gráfico. Gracias, JavaScript. Ya, cuando yo quiero tener un gráfico, le digo a una variable, bueno, char es gráfico, lo pueden poner, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está en este momento asociado? Que yo en este instante estoy llevando un arreglo de payment, o sea, recibir una multiplicidad de valores, para eso los valores que voy a recibir de payment, bien. La descripción, el monto, la categoría. Al balance va a ser lo que va a estar acá haciendo una pronunciación de sumatoria. Las transacciones después va a tener una vista. Ya. Más caro del agua no puede ser. O hay un. O estamos. O se. Está. ¿Se entiende, perdón? ¿Sí la pregunta? Sí, Sí, ya. Vale. Entonces, aquí yo. ¿Cuál es la gracia de JavaScript? Que yo ya aquí puedo empezar, no sé, puedo llamar funciones o puedo empezar a generar funciones. No sé, la primera función, por ejemplo, que me entregue el update del balance. O sea, puedo generar condiciones variables. ¿Por qué? Porque las condiciones son variables, porque me lo permite JavaScript, no me obliga a tener una estructura. Eso es lo bueno también de ocupar JavaScript, ¿ya? Es bastante bueno en propiedad, en el contexto no te exige una estructura así, no es una, es que no tiene una sintaxis dura, ya tiene una sintaxis bastante ligera en ese aspecto. Entonces, puedo iniciar con el update del balance, puedo iniciar con mostrar los datos de la transacción, puedo iniciar con ordenar las transacciones, puedo consumarlas, puedo hacer o sea, puedo iniciar por donde se me da la gana. Entonces, porque no tiene una sintaxis dura como tal, no tiene una sintaxis estricta, perdón. Entonces, en ese aspecto, vamos a iniciar, por ejemplo, voy a hacer el update del balance. Entonces, por ejemplo, voy a llamar a una función, voy a llamar update balance, en el update balance, abro y cierro paréntesis, ojo con ese punto, ojo, cuando yo genero una función, porque ya me he dado cuenta que o sea, no puedo equivocar. Cuando yo genero una función, yo voy a recibir multiplicidades de condiciones de valores, múltiples, recuerden ese punto. Y siempre las voy a recibir por un paréntesis redondo, ya siempre, siempre. Las funciones reciben un paréntesis redondo, siempre, 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 ya. Eso es así. Entonces, si voy a generar una función explícita, la función recibe un paréntesis redondo. Ya, eso es súpermente importante. Entonces, si no, para que no tengan confusión cuando generamos definición. Cuando yo abro un paréntesis de llave es porque le voy a generar o una condición o un ciclo, etcétera. Entonces, en ese aspecto, tengan la tranquilidad de que las tareas en este instante se van a empezar a, a, a tratar en conciencia sobre lo que yo estoy integrando sobre el modelo. Así que ojo con ese punto. Ahora, yo llegué y empecé a hacer la función en JavaScript. Lo que pasa, tenemos que recordar, tenemos que conocer esto, pues si no, ¿cómo vamos a llamarla? O sea, sorry por ese punto. Entonces, tenemos, esta deep class o deep rows corresponden a las propiedades que me entrega, que son propias, pero aquí, esto es de Bootstrap, ¿ya? Ojo, eso es Bootstrap. ¿Ya? Esto es Bootstrap. Bootstrap ocupa esa sintaxis en las clases, ¿ya? Así que, de hecho, pueden conocer mucho más todavía, ¿ya? Las que yo voy a empezar a tratar van a estar como car body, como car, ¿ya? Pero mire, Bootstrap dice MD-3, también es Bootstrap. Las que son, o form control, también es Bootstrap. Category, esa es mía, esa es nuestra, ¿verdad? Entonces, esas propiedades son unas entregadas por el concepto del modelo que estamos ocupando de CSS y otras son propiedades que son custom, que son las que vamos nosotros a integrar aquí. Entonces, todas las que digan call guión algo, mb3 guión algo, mb guión algo, call mb son propiedades de Bootstrap. Row mb4 propiedades, call 12 propiedades de Bootstrap. ¿Ya? Entonces, ahí para que tengan, para que las puedan identificar.
¿Cómo la pueden aprender? Obviamente consultando la documentación. También les puede ayudar bastante. A poder, en este caso, a aprender. Esa es la verdad, a aprender. Entonces, ojo con ese punto. Entonces, sigamos con perdón, estamos en estamos en, vamos para el break, sorry, como dice break. Así que volvemos en 10 minutos y seguimos con lo que viene pues. ¿Ya? Así que, a ver. Entonces, vamos a ver esto. Y sigamos trabajando con la propiedad del código ahora en este momento el JavaScript. La primera parte que vamos a tratar es que vamos a hacer un update balance, o sea, cuando recibes la cantidad de dinero en este caso. Entonces, en el update balance, yo lo que voy a llamar a balance, que en este caso, acuérdense que la variable que inicia en cero, porque necesito que la propiedad sea en cero. Entonces, le voy a indicar que los pagos, en este caso, y voy a proporcionar una función. Esa función, si dan cuenta, aparecen varias opciones acá. ¿Por qué? Porque payment, al ser un arreglo, dice, ¿pero de qué? Entonces te dan muchas propiedades de opción. Entonces dice, mira, cuando yo recibo voy a reducir, o sea, es una resta. Ya, perfecto, voy a reducir. Ahora, ¿puedo hacer un if con una resta? Sí, lo puedo hacer, pero me complicaría porque tengo que recuerde que recorrer el dato, ingresar el dato, porque es un arreglo, recuerden que es un arreglo. Entonces, porque tiene dos factores de lectura más un factor de número, y ese factor de número tiene un indexador que va a ser parte de, recuerden que del cero. Entonces, ¿y qué es lo que va a hacer? Entonces, aquí yo genero, dice, voy a hacer una suma, le voy a poner suma, no hay ningún problema, sobre el pago. Perfecto, tomo de las dos variables finales. Genero una proporción bajo una condición de operador, digo que suma más, es decir, tomando la propiedad que en este momento, pagos, o en este caso, perdón, payment, aquí tengo que relacionar, a ver, ¿por qué hago esto? Porque como payment existe ya, yo aquí lo que estoy generando es como una transformación de tomar la propiedad del dato. Entonces le quito una letra nomás. Ahora le puedo cambiar el nombre también, pero para no guiarme, para no perderla, le voy a indicar payment. Como payment es un arreglo, que no entiende este punto, me va a indicar qué, del balance, de qué, de reduce la suma, del de qué. Entonces yo voy a indicar, en este caso, le voy a dar una propiedad del monto, ya del monto, en este punto, ¿ya? Y luego de eso voy a generar la propiedad de reducción, de centrar el factor, que en este caso es cero. Entonces, ¿qué es lo que estamos en este momento asociando? Es que la propiedad concreta en este caso, de los... perdón, esto tiene que estar bajo un concepto de función. Ahí sí, ahí me adoro. Recuerden que las condiciones de funciones van entre paréntesis, ya, entre paréntesis redondos, no olvidar eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy generando? Que recibo la propiedad, hago una reducción, o sea, recibo la condición del valor bajo la variable de valor balance. Entonces, ¿qué es lo que voy a generar como una opción concatenada? ¿Qué quiere decir esto? Recibo los valores referente a la suma, al payment, y esa suma, en este caso, es la que voy a generar una propiedad de recepción, y voy a hacer una sumatoria sobre el valor que voy relacionando sobre balance. Y eso está acá. Acá, en este caso, cuando tenemos en el saldo actual, el cargo, ahí está balance, se encuentra nuestro ID, ahí está nuestro balance, y tiene bueno, una condición de valor afuera que es para que sea interpretado solamente a nivel de HTML, pero recuerden que tiene un valor asignado, en este caso la variable, que en este caso es 0. Ya está. Entonces en ese aspecto ya podemos tratar. Ahora, ¿qué nos queda? Que en el documento, ahora vamos a llamar al document. Recuerden que cuando llamamos al document es porque queremos ir a buscar algo al DOM a nuestro HTML o crear algo. Entonces en este momento voy a ir a buscar algo en forma explícita. Recuerden que tenemos los ID,
y tenemos las clases como organización de estructuras. Entonces, aquí tiene una propiedad de ID que lo hace única. Y esa propiedad de ID, recuerden que es la propiedad de balance. Balance. Hay que escribir bien ahí porque si no lo escriben bien no van a poder entender. Ahora, yo le digo, selecciona balance y luego de eso genera un texto de contenido. ¿Qué quiere decir ese texto de contenido? El balance, obviamente, y que yo le digo to fixes, lo reparas, quiere decir que lo agregas esa producción. ¿Y qué valor proporciona? El segundo valor. ¿Por qué el segundo valor? Porque o sea, selecciona las dos propiedades, o sea, perdón, tienes dos valores generando un resultado. Entonces, en este caso sería la propiedad del segundo valor, ¿ya? Y ahí genera la condición y lo representa. Podemos probar si vamos bien o mal. Entonces, yo voy a llamar aquí mi script, por ejemplo, ¿cómo le llamé a mi script? Perdón? P. Voy a llamar por acá. Y podemos ver qué puede estar sucediendo, ¿ya? Entonces, recuerdo, yo aquí lo tengo en CSS, JSP. A ver si va bien mal, va bien todo o estamos un poco equivocados. En este punto, ahora, como estamos haciendo algo un poco distinto, que también les puede pasar, yo aquí me apoyo bastante en lo que me puede indicar acá, especialmente la consola, y si tengo algún mensaje. Entonces, solamente he hecho este punto, no tengo ningún error por el momento. Vamos a validar, no tengo errores. Ya, no tengo ningún error en este instante que me está viendo que la consola me dice, lo que acabas de hacer tú está bien, no tengo ningún inconveniente. Entonces, ya asigné mi script y mi script me dijo, sí, lo que en este momento tú has generado está bien. Todavía no puedo, o sea, podría probar, montó la categoría de lo que estaba hablando. Voy a aún no tengo la propiedad, ojo, ¿por qué? Porque no, eh, eh, ah, se me pasó ahí ese gusto no tiene nada que hacer ahí. Esto para que solamente entendieran que estaba acá. Ya. ¿Por qué no tengo nada? Porque recuerden que esto es un formulario. Entonces, para que la actividad se genere, tiene que haber un submit, o sea, un envío. Ya. Entonces, update balance. Primera función. Recuerden que puedo trabajar con la función de forma desordenada. Entonces, ahora, por ejemplo, voy a hacer otra función que me va a mostrar las transacciones. Voy a hacer un display transaction. Este display transaction me va a ayudar a mí a que pueda ver en este caso los valores que se van representando. Para este punto sí, vamos a necesitar que las transacciones tengan una propiedad de condición fija. ¿Por qué? Porque las transacciones recuerden que son un listado que va concatenado, concatenado, concatenado. Entonces, para eso vamos a ocupar una constante. Esa constante yo le voy a poner transaction list. Solamente por un tema de orden para este caso. En esta condición, ¿qué es lo que voy a hacer un llamado? Le voy a preguntar, oye, esta constante de transaction links, voy a hacer un llamado. ¿Qué quiere decir este llamado? Lo que voy a tratar, voy a traer las transacciones que yo he generado en el contexto. Entonces, llamo al document, voy a buscar el elemento que en este caso interpreta transacciones y lo voy a buscar acá. Entonces voy a buscar acá, ya encontré balance, ya estoy ocupando balance. Ahora necesito ubicar a transacciones. Y si no mal recuerdo, es transacción. Acá está transacción. Listo. Vamos acá y lo agrego acá. Listo. Tengo esa propiedad generada. Ahora, necesito que las transacciones puedan trabajar con la propiedad que corresponde a la recepción de las tareas. O, perdón, a la recepción de los valores. Entonces, cuando yo intervengo en la recepción de los valores, necesito dibujarlas. Entonces, en el transaction list, en este momento, lo que voy a generar va a ser una propiedad de linear HTML, es decir, por favor, inserta HTML en la propiedad de las transacciones. Solo ese punto, nada más que eso. Entonces, ahora voy a generar una condición
de estructura para poder eh, ordenar la propiedad de los pagos, ordenar este arreglo en este caso, de todo, porque esto voy a empezar a generar propiedades de arreglo. Entonces, ese punto lo tengo que empezar a ordenar. Para eso, como recuerden que los arreglos, payment son nuestros arreglos, llamo a payment y automáticamente le voy a indicar un for each. ¿Se recuerdan que es como elige uno? Entonces, acá abro y cierro paréntesis de llave dentro del concepto de la función para que pueda tratar esta función. Llamo a payment. Importante, ¿por qué llamo a payment? Porque recuerden que aquí vamos generando las transacciones, es decir, esta variable se está empezando a llenar, o sea, este arreglo se está llenando con esta condición. Entonces, llamo a payment. En payment, concatena la propiedad, es decir, va a hacer una función. Abro y cierro paréntesis de llave para poder establecer esa propiedad de la función y empiezo a dibujar el HTML del listado, porque va a ser un listado, lo quiero que las transacciones nos muestren un listado. Entonces, para llamar listado, necesito llamar una propiedad un element lit, ya en ese momento lo tengo, y le digo, miren, aquí le estoy clicando ahora a mi documento, o sea, al HTML, por favor, crea un atributo o crea el elemento. Y el elemento lo puedo crear el elemento de forma grupal o lo puedo crear un elemento by ID explícito. Perfecto. ¿Dónde? En transacciones, que es el lugar de donde las transacciones se van a empezar a desplegar. Entonces es una propiedad del elemento. Ahora, para que, como esto va a ser como un template, ¿por qué un template? Porque esto se va a empezar a generar por sí solo. Cuando yo genere aquí las propiedades, empieza a generar información, o sea, empiezo a llenar esta condición de datos, necesito que esto por sí solo se vayan generando. O sea, entonces, lo que está haciendo el JavaScript en este momento, está dibujando esos elementos y está dibujando esos valores. Es lo que estamos en este momento generando acá. Entonces, en esa constante que tratamos en este instante del i, cuando elige la propiedad de los pagos, yo tengo como un template. Este es como la propiedad del template. ¿Por qué es como un template? Porque recuerden que es un arreglo, que va a tener una descripción, un mod, una categoría. Entonces, en ese punto, yo necesito tratarlo de tal forma de que yo pueda recepcionar y la pueda llevar a través de este template. Para eso, vuelvo a llamar a mí y voy a ocupar una propiedad que se llama, en esta proporción, pero se llama class. Después vamos a entrar en detalle lo que corresponde a la clase. Entonces, acá lo que voy a generar es una condición tratada por HTML, perdón, tratada por las condiciones, en este caso, del elemento de CSS. ¿Por qué? Porque necesito esa condición de elemento de CSS me pueda dibujar. Una vez que ingrese acá, la transacción caiga acá y me lo pueda dibujar lo que acabo de agregar acá desde mi arreglo. O sea, estoy leyendo mi arreglo y lo estoy dibujando acá en las transacciones. Entonces, para eso, yo necesito definir en esta clase, con clases como un template, las definiciones de las cuales yo necesito ver como en el listado que voy a tomar. Entonces, en ese punto voy a tomar esto y voy a copiar esto, solamente para no escribirlo. Pero si se dan cuenta, son condiciones de tipo CSS. Flex, ítem, el contenido como debe ser justificado, la alineación, etc. Son condiciones de propiedades de CSS. Entonces, como esto es una propiedad de una clase, es decir, estoy dibujando un elemento, porque estoy generando una propiedad de interacciones, voy a tener que... Esta propiedad no se ve tanto para que me puedan comprender, pero, ¿por qué? Porque hay muchas condiciones, muchas propiedades ya de elementos de librería que te lo generan, pero como no se ve tanto, lo vamos ahora a utilizar. Pero literalmente se pueden encontrar la generación de elementos a través de clases o templates, ¿ya? Lo voy a llamar al i, pero ¿qué es lo que voy a generar ahora? Voy a insertar HTML. Recuerden, cuando yo inserto una condición de HTML necesito que se ejecute algo, ¿qué es lo que debo ocupar? El backspin. Entonces, en este backspin, lo que yo voy a generar acá van a ser
las definiciones que va a tener en este caso, lo que quiero, cómo se dibuje mi listado que voy a mostrar acá. Entonces, para eso voy a ocupar la etiqueta spam. ¿Para qué? Para que esa propiedad se la pueda seleccionar. Aquí no, como estoy haciendo JavaScript, lo más seguro, el Visual Code como tal, no les va a ayudar a complementarlo. Entonces ahí tengan cuidado. Entonces, como yo en este rato tengo que tomar una propiedad, se recuerdan que los payment, que es lo que estoy haciendo acá, tiene descripción, monto y categoría. Voy acá, voy a tratar esto en este control y tengo al momento de agregar un pago, descripción, monto y categoría. En los ID, afuera demuestro descripción y monto categoría para el HTML. Entonces, estos ID quiere decir que yo los voy a empezar, los voy a tomar. Entonces, así los voy a llamar. Entonces, genero el primer span y como es un ID y necesito que esa condición se genere y tengo que transformarla a través de una variable, llamo a la variable, ¿cómo llamo una variable? Peso, paréntesis de llave, recuerden ese punto. Llamo a payment, que es lo que está pasando acá, punto, ¿por qué? Porque estoy creando un elemento de la descripción. La descripción es lo que está acá en el HTML, recuerda. Ahí está el ID. Estoy tomando ese ID. Estoy diciendo, por favor, dibújalo y establecelo acá, en este orden. Recuerda que esta propiedad va en backspin. Ya, ahora me voy a apoyar en las mismas clases que en este momento de estilo me puede proporcionar tanto Bootstrap o me puede proporcionar alguna otra librería. En este caso, yo estoy ocupando Bootstrap. Entonces, como quiero que esto se vea bien, voy a generar otra condición spam, o sea, otra propiedad de spam, o sea, otra celda más que nada. Y voy a agregar esa propiedad a nivel de la propiedad de Bootstrap en clase para que se vea bien, ¿ya? Y acá voy a agregar otra variable. Primero la cierro para no olvidar. Entonces, ya me traje la descripción, vuelvo a llamar otra variable porque recuerdo que la estoy recepcionando, peso, paréntesis de llave, y vuelvo a llamar a payment. Y en payment yo voy a llamar ahora a la condición del monto. Vamos. Y ese monto, recuerda que aquí lo cambiamos. Entonces dice que el documento va a llamar al contexto del balance y lo cambió tal cual como está acá en el monto. Entonces cuando cambió acá, a esta condición. ¿Por qué? Porque es la relación perdón, porque es la función que genera acá. Es una función de suma. Entonces, acá, es decir, sufixes, ¿a qué? A 2. Ojo, olvídese ese punto. ¿Por qué? Porque es la transaccionalidad que ocupó en este instante. O sea, es la función que ocupó en este instante. Y como último, como son tres categorías, como son monto, categoría y category, pues, monto, categoría y descripción, tenemos la descripción, tenemos el monto, descripción, el monto, ahora voy a llamar a la categoría. Entonces, en la categoría voy a llamar a una propiedad un poquito más pequeña que se llama small. Esto me va a ayudar a que es un tag que un poquito más pequeño la propiedad en este aspecto de la vista. Y esta propiedad del small, lo que voy a generar ahora es solamente, voy a cerrarla de inmediato para no tener complejidad. Y voy a hacer un llamado al tiempo. ¿Ya? ¿Cómo llamo las propiedades de tiempo? Recuerden que cuando hicimos la propiedad de tiempo teníamos que convertirlo y hacer variados valores cuando hicimos cuando trabajamos con la cuenta regresiva. Ya, para evitarnos ese punto, voy a llamar nuevamente a payment. En este caso, voy a llamar a la propiedad date. Y en la propiedad date le voy a indicar un em, es decir, hacia local string. ¿Por qué? Porque voy a hacer solamente una recepción.
Así que esto nos ayudaría a que, poder recepcionar la propiedad del tiempo. Entonces, solamente, ¿qué quiere decir esto? Que voy a hacer una condición de escritura de una condición del tiempo asociada. Eso quiere decir que de acuerdo a lo que dice mi proveedor, voy a mostrar a la proporción local, cuál voy a recepcionar todo lo que me pueda traer esa proporción, o sea, toda esa funcionalidad. Porque recuerden que cuando ocupo backspin estoy ejecutando, estoy ejecutando. Entonces ahí lo estoy dibujando. Ahora, para terminar esta condición, o sea, porque estoy dibujándolo, llamo al transaction link nuevamente y en el transaction link, recuerden que cuando yo quiero sumar propiedades, ocupo la condición que se llama append child para Lee, y ahí va, en este instante, va a terminar de dibujar la condición que en este momento estamos tratando. Yo sé que puede costar un poco, pero tranquilidad, estamos dibujando el HTML que va a suceder acá. O sea, estamos dibujando lo que está sucediendo afuera de la propiedad que vamos a empezar a trabajar. Entonces, ¿qué nos queda? En payment, recuerden que acá generamos la propiedad y tenemos que cerrarla acá. Esto, a ver si a mí se me va. Ya aquí estamos bien. Ahí está, perfecto. Entonces, vamos a ver aquí esta propiedad. Entonces, hemos terminado la funcionalidad que me va a mostrar en este aspecto los saldos. Todavía podemos probar. Aún no tenemos nada, porque todavía no hemos tratado de agregar pagos, recuerda. Pero ya tenemos la propiedad de las transacciones. Listo. Ya, terminamos con el display de transaction. Estamos listos. Ahora, como yo voy a recibir las transacciones, voy a tener que ordenarlas o por descripción, por monto o por categoría, sí o sí. Entonces, para eso voy a generar una función también para poder ordenarla. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que generar funciones? Porque recuerda que estás trabajando con multiplicidad de datos, o sea, muchos datos, o sea, arreglos, un arreglo, o sea, estás recepcionándolo a través de un arreglo. Entonces, para eso, voy a llamar a otra función rápidamente, lo voy a llamar sort transaction. O le pueden poner como ustedes quieran después en el problema. Transaction, abro y cierro paréntesis de llave y empiezo a generar la función. Genero una constante, la constante de criteria, o criterio, ahí como quieran, inglés, español, como quieran. Llamo al document, súper importante. Como voy a categorizar por criterio, ¿a quién tendría que llamar? Al criterio. Vamos ahí, voy a llamar a una propiedad que se llama, la voy a definir aquí como sort, ¿qué? Criterio. Solamente una propiedad. Y esa condición va a generar una condición de un valor. Por el momento, tranquilo, esto quiere decir que lo va a recepcionar. Ahora, como es una constante, yo tengo que, esa constante va a tener una inclusión de una categoría a través de un criterio. ¿Dónde está eso? Si yo voy al HTML, como acá en este momento estoy viendo el balance, acá está la propiedad del ID, sort criterio, ¿ya? Porque es un select. Entonces estoy llamando esa propiedad, estoy formando esa propiedad. Entonces, y esa propiedad está acá. Acá está cuando dice ordenar, criteria, fue un plazo, fecha más reciente, y empezamos a ordenar. Si se dan cuenta que hay un botón que me dice orden. Entonces estamos generando la función sort transaction. Le estoy llamando. Cuando genere solo un clic, ordena por favor la transacción. Ya, vamos para allá entonces. Terminemos este punto. Entonces, la, la constante se va a llamar criteria. El documento de la selección única, sort criteria, y recepción y los valores. Para propiedades anteriores, yo cuando necesito demostrar bajo una función las opciones que me entrega el funcionamiento, en este caso, yo que tengo aquí una función para el más reciente, la más antigua por fecha, por monto mayor a menor o de monto menor a mayor, ¿ya? Para eso, yo tengo que entregar, tengo varias opciones, o hacer un if
if si igual a esto, por favor, presente esto, ¿cierto? If si igual a la fecha comparada con la última, entonces nos complicaría un poco el caso, no serían muchos if, sería un if inmensamente tirado, ¿no? Entonces, para no complicarlo la vida, hay una propiedad, el cual que me permite a mí poder trabajar la propiedad de orden de las constantes, de los valores, que se define como switch. Entonces, switch son opciones. Entonces, voy a llamar a switch. ¿El switch de qué? De criteria, pues recuerden. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con criteria. Entonces, de la constante criteria, porque es una propiedad generada de un select. O sea, no cambia, no van a cambiar. Yo en este instante voy a definir una propiedad de valores, perdón, de opciones. Entonces, cuando yo utilizo switch, empiezo a entregar las opciones con sus diferentes condiciones. ¿Se entiende esa parte? O sea, cuando yo utilizo switch, voy a entregar la cantidad de opciones con sus diferentes condiciones. Entonces, si yo voy a revisar acá, ¿cuál es la primera condición? O ¿cuáles son las condiciones? Perdón. Fecha, más reciente primero, más antigua, mayor o menor o mayor. De acuerdo a cómo lo quiero ordenar. ¿Ya? Entonces, ahí yo tengo que empezar. Cuando yo ocupo switch, empiezo a ocupar esas condiciones. Entonces, cuando yo empiezo ahora a definir esas condiciones, entonces digo, case, mira, case, o sea, en caso, o en que, abro paréntesis, date, descent. ¿Dónde está eso? Acá en el HTML, recuerdas. Acá, date, descent. La primera opción, el valor date descent. ¿Por qué no la ID? Porque en este instante, como son propiedades de criterio fijas, no deben por qué moverse. ¿Por qué no la ID? Y lo estamos tratando con la corrección del valor por esta forma. Recuerden que acá indicamos que, por favor, cuando seleccione el elemento, seleccione el valor. No el ID. ¿Por qué no la ID? Porque el valor puede cambiar después. Y el valor cambia, o sea, descendente, ascendente, o después le puede decir cualquier otra propiedad y tú la puedes cambiar. Entonces, eso es un switch. Entonces, en vez de hacer muchos if con muchas condiciones, y dice if es igual acá a esta condición, para no matarnos la cabeza, existe switch. Entonces, llamo a datetest, defino, y ahora en datetest digo los pagos, que es lo que está pasando, por favor, como es un arreglo, yo tengo opciones ya predefinidas. ¿Cuáles son esas opciones? Ordenar, buscar por índice, filtrar, etcétera. Y una de esas opciones es ocupar la propiedad que se llama sort, que es ordenar. ¿Ya? Entonces, en esa opción, entonces, lo único que me pide sort es decir, entrégame las propiedades A y B, o sea, en este caso las condiciones que yo pueda tener, que pueden ser lo que sea, en A y B proporciona, o sea, evoluciona a que al bdate. O sea, porque recuerden que eso de descendente, entonces el bdate, ¿por qué el bdate? Acá está la propiedad. De hecho, como JavaScript entiende que es una condición de valor de tiempo, hace solamente la ecuación, dice el día pasado, pero el más reciente, menos el valor actual. Entonces, o la hora actual, el último que ingresó. Por eso tiene dos variables, la hora inicial y la hora cuando se hizo el evento. Entonces, o cuando yo ingresé al evento. De menos A, porque así definimos A y B, y punto. Y ya, esa condición está lista. Hemos terminado la primera. Para que la condición, ya que esa opción ya se cumpla y diga así como estamos bien, yo acá lo que debo cerrar en un switch se define como tiene que generar una producción que se llama break. Es decir, acá se cumplió y acá se cerró y no hay más. Entonces, y el ciclo del switch no sigue, no prosigue, ¿me entiendes? No va a seguir. Entonces, si yo quise ordenarlo con la fecha en forma descendente, generó la ecuación concreta, que en este caso la función, perdón, bien digo, la ecuación correspondiente a las fechas, y, y cierro, y completo. Ahora tengo más opciones. Entonces voy a ver otro case. Perdón.
Otro case. ¿Cuál es? El de las fechas descendentes. Entonces, en este caso, es el date ascendente, perdón. Ascendente. Genera misma propiedad anterior. Statement. Como es un arreglo, recuerden, yo acá genero la misma condición. Digo, por favor, ordénalo, porque está recibiendo datos en un listado ordenado. Misma condición. A, valor B, o pueden poner X, Y, lo que ustedes quieran, son variables. Y proporciono y convierto. Y digo que la A, como era de B a D, ahora es al revés. Ascendente. Entonces le vamos a indicar que es de A.D menos B.D. Listo. Si se cumple esa condición y se genera, ¿ya anda bien? Break. Listo. ¿Cuál más me quedan? Me queda por fecha, ya dos fechas, montos de mayor a menor o montos de menor a mayor, que son las opciones que yo generé acá. Perfecto. Otro case nuevamente. Amount, así como es el ID que tienen. Recuerde que están afuera. Pueden poner cualquier ID, así que, pero en este caso, descendant, ya. Indico lo siguiente, como ahora es amount, digo payment, punto, que source, obviamente, porque sigo ordenándolo porque son valores, perdón, es un arreglo, recibo A, recibo B, proporciono, es decir, convierto la acción o concateno la propiedad de la opción y digo lo siguiente, si son los valores en forma descendente, digo B menos B.amount menos A.amount. Y listo, o sea, son variables lo que recibo ahí. Y si cumple esa condición, break. Perfecto. Me queda la última. De menor a mayor, de mayor a menor. Entonces, mismo caso, el último case, para eso nos sirve switch. Eso es bastante, me ayuda mucho. Amount. Ahí. Mismo principio. Payment. Por favor, ordénalos en la misma proporción. Reciben A, reciben B. Convierto el concepto de la operación y digo al revés, pues. Si arriba era B, ahora es A, no, menos B. Perfecto. Si se cumple esa condición, cierro el ciclo y se acaba el break. Aquí ya tengo una propiedad de break. Tengo las opciones con sus condiciones. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que el switch me ayuda a tener muchas opciones y ocupar cada condición. Y cuando la condición se cumple, recordar que yo le genero un break y se acaba y se ejecuta. Entonces, ¿qué es lo que queda ahora? Solamente, ya que lo estoy ordenando, llamo a las funciones que en este caso, display transacciones, porque yo estoy ordenando las transacciones, contigo más. Y como por último, acá hay una propiedad que todavía no la generamos, pero la vamos a aplicar al tiro. Se llama update chart, perdón, una función, que es cuando vamos a actualizar ¿recuerden que tiene un gráfico? Ya, ahí lo vamos a generar luego. Lo vamos a generar de inmediato después de esto. Listo. Entonces, actualizó las transacciones, ordenó las transacciones que yo voy ingresando y además me actualizó el gráfico. Entonces, estoy teniendo éxito, se está generando. Entonces, todos estos puntos en este instante están siendo tratados a través de estas funciones. ¿Se entendió cómo trabaja Switch? En vez de llenando con muchos if, si, if, else, trabajamos con un switch ahí a través de una condición de un criterio. ¿Se entendió? ¿Queda claro cómo trabaja el switch? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Alguna duda por el momento? Algo que como que no me cuadra, no entiendo. ¿O vamos bien? Estamos preparando todas las funciones. Que no entendí. No, el payment ¿Dónde no es de entendemos mayor, la ¿cierto?
¿Perdone? Payment es el arreglo, ¿cierto? Ah, Declaramos arriba. exacto. Acá está. Perfecto, exactamente. Y abajo tenemos estamos viendo el amount y el date. ¿Y en qué parte sabemos que tiene una fecha y el monto el arreglo? Acá, cuando generamos, mira, el payment for, Ah, ya. descripción, amount, categoría, está en inglés para mi caso, pero afuera dice categoría, amount y descripción. De tipo numérico, de tipo texto y un SATMI. Todavía no generamos el SATMI, que es agregar el pago o agregar o agregar el registro, como quieran. ¿Y cuál toma como date? ¿Cuál va como date? La propiedad que corresponde. ¿Te recuerdas que acá yo le estoy preguntando, oye, el payment date, aquí la estoy solicitando? ¿Por qué? Porque como es un arreglo, eh, volvamos a este punto, es un montón, nombres, tipos, datos, imágenes, fecha, ya está preparado por... Eso es lo bueno de JavaScript. Al ser un tipo de arreglo, dice, tiene un conjunto de muchas cosas, tiene un conjunto, puede tener un conjunto de números, una matriz de números, una matriz de datos alfanuméricos, esos van a tener orden, cardinalidad por fecha, por hora, todo ya está previsto. Es una de las bondades de este lenguaje. Bueno, de varios. Entonces, Esto lo tomo como un arreglo matricial, no lo tomo como un arreglo plano. no, un arreglo matricial, todas las propiedades son, sí, son matricial, sí. Sí, eso sí, eso. Buen alcance, sí. Sí. Pero además de esta condición de arreglo, genera proporciones de funciones. ¿Cuándo ingresó? ¿Qué día? Bueno, genera cuatro condiciones. Creación, modificación, listado y actualización y eliminación. Ya. Como natural, para que me entienda de esa forma. Después esto va a empezar a evolucionar en otra cosa, que yo creo que ya en la próxima clase ya va a empezar a tocarlo ya. Porque decir, oye, aquí le estoy entregando los números, o estoy haciendo una condición, pero quiero después pasárselo mejor. Bueno, o sea, este es el principio. Ya. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ya vale. Entonces, aquí llamamos una función que no la hemos hecho, así que vamos a generarla de inmediato. No sé si estamos bien en el tiempo, me quedan 10 minutos ya. Ay, profe, la última consulta. Lo que quiera. Ya. Y ahí, aquí cuando uno hace el arreglo que está ordenando, a Eh, ver, La escucho muy lejos, María Paz, perdón. pero es que puede que tenga todo un Ahí sí poco la escucho lejos. muy bien. Ahí sí la Ahí escucho muy bien. sí. Díganos. En este caso, cuando va haciendo el orden, ¿Ya? va tomando todos los elementos Sí, que el arreglo tenga. O sea, como que claro. solo lo ordena todo al final. O sea, ordena todos los elementos del arreglo perdón, que el arreglo tenga, pero recuerda que genera un criterio. Ese criterio lo genera o por fecha o por Ah, sí. monto. Claro, o sea, depende la opción que uno tome, si es por fecha o por monto y si es ascendente o descendente. Pero cuando uno toma, por ejemplo, por fecha descendente, si el arreglo tiene 100 las 100 variables las va a ordenar, van a quedar todas por fecha. Claro, o Como por la solo lo fecha, hace. claro, ascendente o descendente. Recuerda que cuando yo ingreso una propiedad de valor, va de esta forma. En Ya. realidad hace una condición llave-valor, siendo o sea, una condición llave-valor. Ujú, Esa condición de llave-valor va a tener un ID o una cardinalidad y un valor. ujú. Y eso lo va a acompañar aquí lo acompañan con una fecha, con un dato, etcétera. Entonces, esta proporción es la que en este instante, la que estamos ahora, nos estamos aprovechando, solamente porque definimos una propiedad de una regla acá, solamente con eso. Ya. Así de, así de patudo, digamos de esa forma, así de Claro, patudo. se ve fácil porque me lo ordena solito. Lo ordena solo. Entonces, en ese aspecto, Claro. él me dice, ordena los pagos. Perfecto, yo te ordeno los pagos. ¿Qué propiedades tienen los pagos? En este caso, tiene las siguientes propiedades. Tiene descripción, monte y categoría. Perfecto, gracias. Y chao. Entonces, en descripción, monte y categoría, va a tener una llave de texto, una llave numérica, otra llave de texto y una llave de índice. 4 puntos. Entonces, índice para poder ordenarlos y 3 para poder llevar conjuntamente su descripción y que lo haga único. ¿Por qué? El índice es el único valor único.
Porque las descripciones se pueden repetir, los montos también se pueden repetir y las categorías también. Claro. Pero el índice lo hace único. Entonces, no, no sé, po, la carne molida que compré 2 veces carne molida en el mes, por ejemplo, pero la compré un día lunes y la otra la compré el día jueves. Tienen diferentes indexados, tienen diferente ID o, o llave. Claro. ¿Se entiende Sí, sí, sí. mejor? Vale, porque mi hijo me está pidiendo una ayuda. Ya está listo. Entonces, bueno, aquí hubo algo el cual yo lo llamé, pero no lo hicimos. Entonces, es el app de chart. ¿Qué es el app de chart? Recuerden que tenemos un gráfico. Un gráfico nos va a ayudar ahí. Entonces, vamos a hacer una constante, lo voy a llamar ctext para que me requiera la X, para la propiedad. Y vamos a llamar el documento, el elemento by ID. Y yo acá, la propiedad del elemento del chart, yo tengo que entender, o sea, en este caso, de mi gráfico, acá está la tabla dinámica, acá está el gráfico de gasto, tengo expenses chart y el chart container, pero solamente aparece una nueva acá que se llama Canvas, nuevo tag. Canvas involucra un tag de HTML que nos va a ayudar a poder ocupar modelos gráficos. ¿Ya? Ahí para que tengan ahí. Y los vamos a apoyar en una librería. Todavía no la vamos solamente a referenciar en este momento y luego la vamos a invocar para que esa propiedad se genere. Acá, en el gráfico de gastos. Me quedan 5 minutos y no me voy a apurar. Entonces, acá, perdón, se llama acá Expenses Chart. El Expenses Chart. Eso es lo más importante. Y griego genera el contexto. Ese es el punto que yo necesito que genera. ¿Sobre qué? Sobre una condición de una definición 2D, por el momento, ¿ya? Después lo podemos cambiar. Esto solamente como yo voy a ocupar una librería que me va a ayudar con esto, o sea, no voy a ponerme a dibujar algo, sino voy a llevar una librería que me va a ayudar. Después van a entender cómo llego a esa condición de valor, ¿ya? Ahora la constante, le voy a poner las payment, los últimos pagos. Entonces digo payment, llamo a mi variable, a mi arreglo, como tengo varias opciones, tengo concatenar, entrada, completar, filtrar, buscar por índice, buscar elementos de mapa, etcétera. Hay una propiedad que a mí me va a ayudar a que yo pueda contar las últimas líneas de mi arreglo. Como es una matriz, por un índice y una clave de valor, yo tengo que ir a contar estas propiedades de valor. Cuando son muchos, no puedo mostrar las 200 o las 500. Entonces voy a mostrar por ejemplo, voy a mostrar las últimas 5. Para eso, ocupo una propiedad que me ayuda a mí a trabajar con esta condición de matriz que se define como slide. Y esto me va a ayudar entonces, yo aquí le defino, dime solamente las últimas 5 o últimas 10, como quieran. ¿Y cómo? En forma reversiva, o sea, las últimas que ingresaron. Y cierro. Aquí estamos haciendo una condición de gráfico, ¿ya? Voy a hacer otra constante que van a ser los labels, en este caso los nombres, y le voy a indicar los last payment. Como ya en este momento estoy tratando la información, o sea, es decir, mi arreglo en este momento se transformó en un mini arreglo de valores. Es decir, si yo tenía 100, me está mostrando los últimos 5. Entonces, ahora lo llamo para yo poder graficarlos. ¿Cómo lo grafico? Con una propiedad que se define como map. ¿Qué es map? Voy a ordenar todas las propiedades que en este instante me estoy recepcionando al ocupar una regla. Defino una condición de variable y empiezo a comentar. Y le digo, lo que acabo de tener, mira, aparece amount, apply, class name y descripción. Es decir, ya leyó el arreglo. Y eso que no hemos hecho nada, mira, ya lo leyó esta parte, monto y categoría, ya lo leyó. Entonces, en este instante, le acabo de decir, muéstrame
en este punto, en los últimos pagos, la descripción de esa condición, de ese pago. Listo. Ahora otra constante, ya un minuto, de la data, llámelo como quieran, la misma proporción, lastPayment.map, para que puedan ser graficados, para que los pueda tener. Y aquí sí voy a tener un poquito de complejidad y llamo a un amigo que en algún instante me entregó mucha ayuda. Llamo a la propiedad matemática y en la propiedad matemática voy a llamar, en este caso puedo llamar puedo llamar a una función que me genere un valor mayor, voy a llamar al promedio, o sea, de lo que yo he generado, por favor, hazme un promedio. Ah, ¿y de qué? De los pagos, por favor. Listo. Ya lo entendió y ya lo generó. Entonces ahí estoy generando mi gráfico. Y mi gráfico ya tiene claro lo que me quiere mostrar. Quiero mostrar que me muestre la descripción y me muestres un promedio de los pagos que yo he generado. Y esa condición va a ser de acuerdo a los últimos 5 del listado y que tienen que estar interpretados a través del contexto Spencer Chat con una modalidad de 2D de muestra. Perfecto. Entonces, últimos 5 pagos, que lo grafique, que saque la propiedad en 2D, o sea, son dos valores en este aspecto. La descripción y el monto, y del monto voy a llamar una función matemática que me ayuda de que, de acuerdo al último recepcionado, por favor, me genere un promedio dentro del concepto de la... ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Va tomando...? Sí, sí, sí. Este es el gráfico. Esta es la parte de acá. Estamos generando este gráfico. Ya generamos este punto. Ya tenemos este otro punto ya medio llevado. Nos falta solamente el botón para que pueda agregar este saldo acá. Y la tabla dinámica y después estas propiedades. Entonces, ahora nos quedaría poder dibujar el gráfico de acuerdo a lo que queremos mostrar. Pero eso lo vamos a hacer ya la próxima clase, porque ya se me acabó el tiempo. Y no sé, si hay dudas, cosas así, el tiempo, si no, libero, no sé, díganme. Ahí, perdón. Ya, aquí. Mm, JavaScript en su pura naturaleza. ¿Alguna duda en este instante? ¿Algo que quieran empezar a como, o tenemos claro? Voy a subir esta proporción de código, la voy a subir igual para que la tengan ahí y la puedan empezar a agregar si se quedan un poco atrás. ¿Dudas? ¿Algo que quieran ahora comentar? ¿Estamos bien? Estamos reutilizando varias funciones que hemos generado, así que por favor me comentan, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran trazar? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? Profe, Bien. Todo bien. quisiera ver en su página, ¿sí? Le aparece como en la descripción, le aparecen como, no, en el HTML cuando abre la página web, en descripción, no le aparece nada. O sea, no está No mencionó asociado a todavía. nada, simplemente, ah, ya, perfecto. Solamente esto lo acaba de entender la página que es una regla, que va a tener una descripción, un monto, una categoría y un índice. Ya. Nada Eso más no que está eso. asociado todavía a ni una información. Ya está asociándose, ya está asociado acá. Pero esos valores que muestra cuando pone encima el mouse son como unos valores del cacheo, ¿no? Porque a mí igual me aparecen algo y son Son valores que... Mm, se llaman placeholder. Mm. Entonces yo puedo poner detalle, por ejemplo. No, cuando hace clic sobre el, por ejemplo, en detalle, Estos aparecen son del esos. caché, estos son de mi caché, claro, como Claro, esos sé, caché. No es que tenga claro. una lista con esos nombres o le No, arreglo otra no, vez. porque, no, 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 no. Lo sí, único que porque no en debe Monto, por ser, pues, ejemplo, ahora aparece eso, antes no estaba claro, apareciendo. claro. No, esto es una opción, como por ejemplo, yo escribo 1992, y me falta un número, ya, va a mover dinero, pues, entonces ahí lo genera a nivel de decimal de inmediato.
Ahí se me viene, no sé. Ya. Excelente. Pero eso sí, esto es el cacho. Así que, tranquila. Ya pues, Profe, una consulta. don Mario. Eh, por ejemplo, si quisiéramos ver algo inmediatamente en esa pantalla que está ahí, podríamos completar con algunos datos el array de payments y eso ya podríamos estar viendo algún dato acá Podrías en- hacerlo, pero recuerda que las funciones van en el otro sentido. Van en que se reciba el dato, no que esté prellenado. La función ah, está ok, en que yo tenga que generar un cálculo de cuánto dinero tengo, cuánto dinero ingreso, cuánto dinero, cómo voy a mostrar las transacciones y cómo las voy a ordenar. En este momento, y voy a generar ahora un gráfico. Pero sí, sí podría decirle acá, pero ahí tendrías que empezar a llenar ahí con la propiedad. En este caso, la descripción, coma, el valor y en este caso la proporción del contexto. El tema es que yo en este instante, para que esa condición tiene que estar, las funciones tienen que estar completas. claro. Si no, no vas a tener la interacción. De hecho, no hemos hecho el botón todavía. Ujú. Solamente pero tranquilo, vamos, ya va para allá. Ya. Y lo Así, otro, así van ingresando realmente, así se van ingresando. claro, y lo otro, o sea, cuando estén completadas las funciones, dado este funcionamiento, se va a ir cargando como en memoria esa Todo en información memoria. que se va a ir agregando. Sí, todo en una Ya, propiedad que se llama local store. Todo. Y después vamos a ok, trabajar, esto va a ser el preámbulo para que después trabajemos con otra propiedad, para que la condición se quede ahí persistente, para que podamos, o para poder hacer un prellenado. Ahí vamos a ir trabajando de a poquito. Así que ya se pone un poco más entretenido y un poco más interactivo. ¿Por qué? Porque ahora lo estoy llenando de acá y estoy ocupando ese valor. Estoy llenando aquí los valores, pero la otra opción es como yo empiezo a poder hacer integraciones. O sea, imagínate que quieres llevar la cuenta de pago y te tiene que llegar de un saldo de una planilla Excel, por ejemplo. Ya, convierte esa planilla Excel en un formato que te voy a explicar cómo se hace y la cargas y va a estar acá la información. Por ejemplo, este es el preámbulo para trabajar con perfecto. arreglo, ayuda. De hecho, apréndanlo bien. De hecho, trabajar con arreglo tiene una cantidad de opciones inmensas como ordenar, filtrar, buscar por índice, contar los últimos valores o contar los primeros valores que están al principio, ordenar por fecha. Ya son cosas que están predefinidas. Entonces, es cosa de empezar a entenderlo, como lo que pasó acá. Ordenarlos o sea, hacer un orden, recibirlos, generar operaciones es bastante, o tomar los últimos 5 en forma recursiva, de acuerdo al ingreso, etcétera, etcétera. Entonces ahí tiene muy buenas opciones. Ahí, explicar las matrices cuesta un poco, multiplicarlas, sumar también cuesta un poco, pero si lo hacemos con, con cosas cotidianas, como un gestor de cuentas, como cuentas de pago, se hace un poco más sencillo de poder entenderla. Así que vamos a terminar eso y van a entender y decir, wow, eso es. Para tanto código para esto. Pero sí, eso es así. Bueno, gracias por sus comentarios. Ya estamos más que todo un poquito pasado. Así que tengan muy buenas, pero muy buenas noches y que tengan un buen fin de semana igual. Pórtense bien. Hasta luego. Buenas noches, Y gracias, profe. buenas noches. Hasta Chao, chao. luego. Voy a Chao, subir chao. esto para que lo tengan ahí también. Gracias, profe. No, chao, chao. Gracias.